Bienvenidos buscadores de sabiduría y guardianes de la historia. Soy Alonso y hoy viajaremos juntos al corazón del antiguo México para descubrir la impresionante historia de Tenochtitlán. La ciudad que surgió de una profecía, dominó un imperio y deslumbró al mundo. Una ciudad construida sobre el agua, donde templos gigantes tocaban el cielo, donde guerreros águila y jaguar defendían el honor de su pueblo, y donde un imperio entero respiraba entre canales, jardines flotantes y pirámides sagradas. Hoy conoceremos secretos, leyendas, batallas y maravillas que aún viven bajo la tierra de la Ciudad de México. Así que acomódate, abre la mente y prepárate para viajar al pasado. Porque Tenochtitlán no fue solo una ciudad, fue el corazón latente de una civilización. Y recuerda, si este mensaje llegó hasta ti, no fue casualidad. Suscríbete, deja tu like y comparte, para que esta historia llegue a más buscadores de conocimiento igual que llegó a ti. Capítulo 1. La profecía del águila y la serpiente, la salida de Aztlán y el inicio del viaje mexica. Dicen los abuelos que antes de que existieran los grandes templos de Tenochtitlán, antes de que las piedras hablaran y el imperio naciera, hubo un tiempo de silencio, de espera y de destino. Ese tiempo comenzó en Aztlán, la Tierra Blanca, el hogar mítico de los mexicas, un lugar rodeado de aguas tranquilas, donde las montañas parecían descansar y las estrellas eran guías eternas en el cielo. Aztlán, la cuna espiritual de un pueblo elegido por los dioses, pero ningún reino está destinado a permanecer quieto cuando el destino lo llama. Los sacerdotes mexicas escucharon las palabras de Huitzilopochtli, el dios colibrí del sol y de la guerra, el protector de su pueblo. Su voz no era humana, era viento, trueno, latido y profecía. Él les habló de un viaje, de una búsqueda sagrada que los llevaría lejos de casa. Les prometió que encontrarían una tierra donde su pueblo sería grande, fuerte y eterno. Pero no podrían quedarse en Aztlán. Era hora de caminar. Así comenzó todo. Las familias guardaron sus ofrendas, cargaron sus herramientas, tomaron a sus hijos y se dispusieron a dejar atrás la tierra donde habían nacido. Las mujeres lloraron, los ancianos cantaron, los guerreros afilaron sus armas y los sacerdotes observaron el cielo buscando señales. No hubo despedidas largas, solo hubo silencio y un paso hacia lo desconocido. La profecía decía: donde el águila se pose sobre el nopal, devorando a la serpiente, ahí será el hogar de los mexicas. Ahí levantaremos nuestra ciudad, ahí florecerá nuestro imperio. Pero nadie sabía dónde encontrar esa señal, ni cuánto tardaría. Podían ser días, meses o generaciones enteras. Con la confianza puesta en los dioses, los mexicas salieron de Aztlán, guiados por sacerdotes, guerreros y el espíritu invisible de Huitzilopochtli, que marchaba junto a ellos como un rayo ardiente en el corazón. El viaje fue duro. Atravesaron montañas frías donde el viento cortaba la piel. Cruzaron ríos donde el agua parecía querer arrastrarlos al inframundo. Caminaron por desiertos donde la tierra era tan caliente como el fuego y la noche tan helada como la muerte. Pero jamás se detuvieron. En las noches, el fuego iluminaba sus rostros mientras los ancianos contaban historias del origen, recordando a los niños quiénes eran y por qué caminaban. Somos mexicas, decían. Somos el pueblo elegido del sol. Nuestro destino todavía no ha sido construido. Mientras avanzaban, también dejaban su huella. Sembraban palabras, fundaban pequeños asentamientos, compartían su sabiduría con otros pueblos y aprendían nuevos conocimientos para fortalecer su espíritu. Algunos pueblos los rechazaron, otros los atacaron. Pero los mexicas siempre siguieron adelante, porque un pueblo que tiene destino no puede ser detenido. Pasaron años, a veces creían haber encontrado la señal. Veían águilas alzando el vuelo, serpientes deslizándose entre las piedras, nopales creciendo en medio del desierto. Pero nunca juntos, nunca la visión completa de la profecía.
Y cuando la esperanza parecía desvanecerse, la voz de Huitzilopochtli regresaba a sus sueños, recordándoles que el camino de los elegidos nunca es fácil. Un día, después de largas jornadas de hambre, cansancio y batallas, llegaron al valle de Anáhuac, un valle inmenso, cubierto de lagos brillantes, montañas antiguas y volcanes silenciosos que parecían guardianes del tiempo. Allí, algo comenzó a cambiar. Los sacerdotes sintieron señales en el viento. Los sueños se volvieron más intensos. El Dios les estaba hablando otra vez. Les dijo que estaban cerca. Los mexicas siguieron caminando hasta la orilla de un lago inmenso, donde el agua reflejaba el cielo como un espejo de obsidiana. Era un lugar extraño, lleno de islotes, aves, pantanos y nopalales que crecían como espinas de la tierra. Nadie podría imaginar una ciudad ahí, pero los dioses nunca eligen lo fácil, eligen lo sagrado. Y entonces ocurrió una mañana, mientras el sol despertaba detrás de los volcanes, mientras la neblina flotaba sobre el lago como un suspiro divino, los exploradores mexicas vieron algo que detuvo su corazón. Sobre una pequeña isla solitaria y silenciosa había un nopal fuerte, verde, orgulloso, y en su cima un águila se erguía majestuosa con sus alas abiertas, recibiendo la luz, pero no estaba sola. En su pico, retorciéndose con furia y destino, había una serpiente. El águila la devoraba mientras miraba al sol. Los mexicas cayeron de rodillas. Algunos lloraron, otros rieron. Los sacerdotes elevaron sus manos al cielo. Habían encontrado la señal que sus ancestros esperaron por generaciones. Aquella isla, en medio del lago, sería su hogar. Ahí construirían la ciudad más grande de su historia. Ahí nacería Tenochtitlán. La profecía estaba cumplida, el viaje había terminado, pero el imperio apenas estaba comenzando. Capítulo 2. El lago de Texcoco, un reino en el agua. ¿Por qué construir una ciudad en medio de un lago? Ingenio, estrategia y necesidad. Cuando los mexicas vieron la señal sagrada, el águila sobre el nopal devorando a la serpiente, no solo encontraron su destino, también encontraron un desafío. El lugar donde los dioses les ordenaban construir su ciudad no era una tierra fértil, amplia o cómoda. No era un valle abierto ni una montaña protegida. Era una pequeña isla rodeada por un lago inmenso, el lago de Texcoco. El agua era salobre, el suelo era blando. Las orillas estaban llenas de lodo, juncos y pantanos. A los ojos de cualquiera parecía un lugar imposible para construir una gran ciudad. Pero los mexicas no eran cualquiera. El pueblo había nacido caminando. Había aprendido a sobrevivir donde nadie más quería vivir. Y cuando el destino se muestra difícil, los elegidos se hacen más fuertes. Desde el primer día, el lago de Texcoco dejó claras sus reglas. El agua subía y bajaba sin aviso. Los pies se hundían en la tierra blanda. Las herramientas tradicionales no servían. No había piedra, no había madera, no había campos listos para sembrar. Pero los sacerdotes recordaron las palabras de Huitzilopochtli. Donde los demás ven desierto, ustedes verán reino. Así comenzó el milagro. Los mexicas construyeron sus primeros hogares como pudieron, chozas ligeras sobre la isla. Pero esas casas eran solo el inicio. A su alrededor se levantaba una tarea gigantesca: contener el agua, ganar tierra, crear espacio donde no lo había. Y para eso inventaron algo que cambiaría su historia para siempre: las chinampas. Las chinampas eran islas artificiales, jardines flotantes hechos por manos humanas. Para construirlas, clavaron estacas de ahuejote en las orillas, formando grandes cuadros. Luego los rellenaron con lodo, rocas, ramas y tierra fértil traída desde lejos. Poco a poco, el lago comenzó a ceder. Donde antes había agua profunda, ahora surgían parcelas donde podían sembrar maíz, frijoles, chiles, flores y hierbas sagradas. Era como crear tierra de la nada. Cada chinampa era un pequeño milagro. Mientras otros pueblos miraban el lago y veían un obstáculo, los mexicas vieron un tesoro.
El agua les daba peces, aves, plantas medicinales y defensa natural contra enemigos. Nadie podía atacar fácilmente una ciudad en medio de un espejo de agua. Quien quisiera entrar debía usar canoas o caminar por calzadas largas que los mexicas vigilarían como guardianes del sol. El lago de Texcoco era mucho más que un lugar. Era una fortaleza. Una mañana, mientras los sacerdotes observaban el trabajo de su gente, comprendieron que el lago no era un castigo, sino un regalo. No habían sido enviados allí para sufrir, sino para demostrar que la voluntad humana puede transformar el mundo. Si ellos lograban construir un gran reino sobre el agua, ningún enemigo podría detenerlos jamás. Los años pasaron y las chinampas crecieron como hojas de un enorme árbol verde. El lago se convirtió en un mosaico de vida, canales brillantes como venas de plata y jardines fértiles flotando como islas encantadas. Las familias navegaban en canoas, llevando alimentos, flores, herramientas y ofrendas. El agua era camino, campo, defensa y espíritu. Así nació una ciudad que parecía imposible, una ciudad que desafiaba la lógica, la naturaleza y la historia. Tenochtitlán. Y no solo era hermosa, era poderosa. El lago era su escudo. Los canales eran sus calles. Los mexicas podían mover ejércitos y mercancías sin ruido, sin polvo, sin huellas. Sus enemigos jamás sabrían por dónde llegaría el ataque. El agua, que antes parecía amenaza, ahora era aliada. Pero eso no fue todo. Los mexicas, con su ingenio, también construyeron calzadas, enormes caminos de piedra que unían la isla con la tierra firme. 3 brazos gigantes emergieron del agua como serpientes de piedra, conectando Tenochtitlán con los pueblos vecinos. Estas calzadas podían abrirse por tramos, permitiendo que el lago se convirtiera en muralla líquida si un enemigo intentaba entrar. Era la ingeniería más avanzada de su tiempo. Y todo comenzó en un lugar donde nadie, excepto los mexicas, habría construido un hogar. Los sacerdotes decían: quien nace entre espinas aprende a caminar sin miedo. Quien nace en el agua aprende a volar. El lago de Texcoco no solo fue su refugio, fue su escuela, fue su arma, fue su misterio. Y mientras la ciudad crecía, el reflejo del sol sobre el agua parecía anunciarlo. Los mexicas venían de un sueño y estaban construyendo una leyenda. Capítulo 3. Nace Tenochtitlán, la ciudad imposible, la fundación oficial en 1325 y las primeras construcciones flotantes. Dicen los ancianos que la grandeza no nace grande, se construye piedra por piedra, lágrima por lágrima, sueño por sueño. Y así fue con Tenochtitlán, la ciudad que surgió donde nadie hubiera imaginado, en medio del lago de Texcoco, sobre una pequeña isla rodeada de agua, neblina y misterio. Allí, en el año 1325, la profecía se convirtió en historia. La mañana en que comenzó todo, el sol salió lento, como si los dioses quisieran presenciar aquel momento sagrado. Las aguas del lago estaban tranquilas, reflejando el cielo como si fuese un espejo azul. Los sacerdotes mexicas caminaron hasta la isla donde habían visto la señal. Llevaron copal, flores, obsidiana y los nombres de sus antepasados. No había templos ni palacios, solo el nopal sagrado y el águila, que aún reposaba sobre él como un guardián del destino. Allí fue donde comenzó la ceremonia. Encendieron el fuego nuevo. Derramaron agua como símbolo de vida, enterraron ofrendas como símbolo de permanencia y alzaron la voz para agradecer a Huitzilopochtli por guiarlos hasta el hogar prometido. Ese día, los mexicas no solo fundaron una ciudad, fundaron su alma. Había emoción, pero también miedo. El lugar era estrecho y húmedo. La tierra se hundía bajo los pies. Había pocos recursos y los pueblos vecinos los despreciaban. Muchos decían que los mexicas eran débiles, vagabundos, un pueblo sin tierra. Pero los dioses tenían otros planes. Con el tiempo y con trabajo incansable, la isla comenzó a transformarse. Se levantaron las primeras viviendas, humildes pero resistentes, hechas con carrizo, madera y barro. Luego,
Construyeron pequeños templos donde agradecer por cada día de vida. Todo estaba hecho con manos humanas, pero tenía el espíritu de los dioses. La ciudad creció hacia el agua, no hacia la tierra. Los mexicas empezaron a crear islas artificiales, extensiones de suelo sostenidas por estacas y rellenas con lodo del fondo del lago. Eran las primeras chinampas de Tenochtitlán, jardines flotantes donde nacía el maíz, el frijol, el chile y la calabaza. La comida que daría fuerza a la ciudad. Después llegaron los canales, calles líquidas por donde navegaban canoas cargadas de madera, alimentos y flores. El agua era su camino, el aire era su techo, el silencio del lago su aliado. Cada día la ciudad imponía su voluntad sobre el agua, clavaban estacas más hondas, construían muros de piedra, traían tierra del continente para ganar espacio. Donde antes había solo agua, ahora había plazas, casas, sembradíos y templos pequeños que apuntaban al cielo como lanzas de piedra. Aún así, la obra más importante no era de piedra, sino de espíritu, la unión del pueblo. Todos trabajaban, hombres, mujeres, sacerdotes, niños. Tenochtitlán era más que una ciudad, era una misión divina. Y mientras trabajaban, los mexicas recordaban que habían sido elegidos por el sol, pero no estaban solos. Alrededor del lago vivían pueblos poderosos, los tepanecas, los acoluas, los chalcas. Algunos miraban a los mexicas con desprecio, otros con miedo. ¿Cómo era posible que un pueblo recién llegado construyera algo donde nadie se atrevía a intentarlo? ¿Cómo podían convertir un lago en una ciudad? Para ellos, la respuesta era simple. El agua obedecía a quienes tenían destino. Con el paso del tiempo, la ciudad empezó a tomar forma. Se levantó un pequeño templo dedicado a Huitzilopochtli, hecho con piedra y mortero primitivo. Era modesto, pero era el corazón espiritual de la ciudad. Allí se ofrecían flores, cantos, agua y maíz. Allí se pedía protección para el pueblo. Allí se guardaba el fuego sagrado que jamás debía apagarse. Las noches en Tenochtitlán eran distintas. El lago dormía en silencio y solo se escuchaba el murmullo del agua golpeando suavemente las chinampas. Las fogatas brillaban como estrellas en la tierra. Los ancianos narraban historias del viaje desde Aztlán, recordando a cada niño que estaban viviendo la profecía de los dioses. Poco a poco, la ciudad dejó de ser solo una isla y comenzó a ser el centro de un sueño. La gente de otros pueblos empezó a escuchar historias de aquel lugar imposible donde las casas flotaban, donde las plantas crecían sobre el agua y donde los mexicas trabajaban día y noche, como si el cansancio no existiera. Algunos se burlaron, otros sintieron curiosidad, y unos pocos comenzaron a temer, porque lo imposible estaba ocurriendo. En cuestión de años, Tenochtitlán pasó de ser una isla vacía a una ciudad viva. Y aunque aún era pequeña, todos los que la veían sabían que algo grande estaba naciendo. Una capital de agua, piedra y maíz. Una ciudad que no necesitó tierra firme para crecer. Una ciudad que prefería desafiar al mundo antes que rendirse. En 1325, los mexicas encendieron su fuego para quedarse, y con él encendieron un imperio. Capítulo 4. Chinampas, jardines sobre el agua, el milagro agrícola que alimentó a cientos de miles y convirtió pantanos en oro verde. Cuando Tenochtitlán comenzó a crecer, el lago parecía un límite. El agua cercaba la ciudad como un horizonte infinito. No había tierra suficiente para sembrar ni espacio para alimentar a toda la población. Pero los mexicas no eran un pueblo que se rindiera ante los obstáculos. Donde otros veían un problema, ellos vieron una oportunidad. Así nació uno de los inventos más sorprendentes de la historia, las chinampas. Las chinampas no eran islas naturales, no nacieron de la tierra. Nacieron de la imaginación humana. Eran jardines flotantes creados con inteligencia, paciencia y un profundo respeto por el agua. Cada chinampa comenzaba con un sueño,
volver fértil lo que parecía inútil, convertir pantano en alimento, transformar un lago en un campo verde de abundancia. Los mexicas empezaron clavando largas estacas de ahuejote, un árbol que crece rápido y resiste la humedad. Con esas estacas formaban rectángulos en medio del agua, como si marcaran la forma de un huerto invisible. Luego traían lodo del fondo del lago, lo mezclaban con ramas, hojas y tierra fértil y lo colocaban dentro de esos cuadros. Al principio eran pequeños islotes frágiles, inestables, pero con el tiempo se volvían firmes como tierra sólida. Las raíces de los ahuejotes se entrelazaban bajo la superficie, amarrando la chinampa al fondo del lago, impidiendo que flotara o se deshiciera. Era como tejer la tierra con el agua, y cuando la chinampa estaba lista, la magia comenzaba, el maíz brotaba, el frijol trepaba, el chile florecía. Las calabazas extendían sus hojas como manos verdes. Las chinampas producían tanto alimento que parecían campos infinitos. Cada una era una pequeña joya de agricultura, donde el agua alimentaba la tierra desde abajo y el sol la acariciaba desde arriba. El lago daba nutrientes, los canales mantenían la humedad y la tierra nunca se secaba. Podían cosechar varias veces al año. No había invierno que matara los cultivos, ni sequías que destruyeran la cosecha. Era un milagro agrícola. Los otros pueblos no podían entenderlo. ¿Cómo era posible que los mexicas, sin grandes extensiones de tierra, lograran alimentar a miles, y luego a decenas de miles, y más tarde, a cientos de miles? La respuesta estaba en el corazón del lago, en esos jardines flotantes que parecían sembrados por los dioses. Las chinampas eran silenciosas, eficientes, perfectas. Las mujeres recogían flores y verduras al amanecer. Los hombres transportaban el maíz en canoas silenciosas. Los niños aprendían a plantar, regar, cuidar y cosechar. El trabajo era constante, pero también sagrado. La tierra y el agua deben caminar juntas, decían los sacerdotes. Sin armonía no hay alimento, no hay vida. Alrededor de Tenochtitlán, el lago comenzó a llenarse de verde. Desde lo alto parecía un mosaico vivo. Rectángulos perfectos flotando entre canales brillantes, como venas de agua alimentando un gran corazón. Los mensajeros navegaban entre ellos, llevando comida, flores, hierbas y peces hacia los mercados de la ciudad. Cada canal era un camino, cada chinampa era una fuente de vida. Gracias a las chinampas, Tenochtitlán no solo sobrevivió, creció como ninguna otra ciudad del mundo. Mientras otros pueblos temían a las inundaciones o a las sequías, los mexicas estaban protegidos. Si el agua subía, las chinampas flotaban. Si la lluvia faltaba, el lago las alimentaba desde abajo. Eran inmunes a la sequedad y más fuertes que las tormentas. Y no solo producían alimento, producían belleza. Las chinampas estaban llenas de flores, dalias, cempasúchil, rosas mexicanas. Había colores que pintaban el amanecer, perfumes que flotaban sobre el agua, colibríes que danzaban entre los pétalos. Era como si los dioses hubieran puesto su jardín en el corazón de la ciudad. Con el tiempo, los pueblos vecinos entendieron que la grandeza de los mexicas no estaba solo en sus templos o en su ejército, sino en su capacidad de convertir un pantano en riqueza. El lago, que muchos despreciaban, era el tesoro más grande. Sin él, no habría Tenochtitlán. Sin chinampas, no habría imperio. Lo más sorprendente es que este sistema era tan perfecto, tan sabio, que aún hoy los científicos lo llaman una de las formas más eficientes de agricultura en la historia humana. Un sistema que alimentó a una ciudad entera, sin destruir la naturaleza. Un sistema que trabajaba con el agua, no contra ella. Un sistema donde cada semilla era sagrada. Por eso, cuando se habla del esplendor mexica, no basta con hablar de templos y guerreros. Hay que hablar de manos que sembraron, brazos que cavaron, corazones que creyeron que la tierra puede nacer del agua. Tenochtitlán fue llamada la ciudad imposible.
pero sus chinampas fueron el milagro que la hizo eterna. Capítulo 5. El gran templo, mayor la pirámide sagrada, dioses gemelos. Sacrificios, astronomía y secretos arqueológicos en el corazón de Tenochtitlán, donde las calzadas se cruzaban y los canales respiraban como venas de agua viva. Se levantaba una montaña de piedra, perfectamente esculpida por manos humanas y voluntad divina, el Templo Mayor. No era solo un edificio, no era solo una pirámide, era el ombligo del mundo mexica. Desde lejos, los viajeros veían su silueta elevarse como un gigante en medio del lago. Sus escalinatas subían hacia el cielo, sus muros brillaban bajo el sol y en su cima ardía el fuego sagrado que jamás se apagaba. Cada piedra del Templo Mayor contaba una historia. Cada escalón era un rezo. Cada ofrenda era una conversación con los dioses. El templo tenía 2 escalinatas y 2 santuarios, porque estaba dedicado a 2 fuerzas gemelas, Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, y Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad. 2 energías que parecían opuestas, pero que en realidad eran inseparables. Sin guerra no habría expansión, sin lluvia no habría alimento, sin sol no habría vida. Por eso el Templo Mayor era doble. En un lado ardía la llama del sol, roja y poderosa, donde los guerreros ofrecían su fuerza y su sangre. En el otro lado, el santuario de Tlaloc guardaba vasijas de agua, maíz, flores y figuras de barro con grandes ojos redondos, ofrendas para que la tierra nunca muriera de sed. Los sacerdotes subían los escalones lentamente, con pasos medidos, porque cada peldaño representaba un nivel del mundo. Subir al templo era subir hacia el cielo. Bajar era regresar a la tierra de los hombres. Pero lo más sorprendente del Templo Mayor no era su tamaño, sino su precisión. Los mexicas construyeron la pirámide como los antiguos sabios construían las estrellas. Cuando el sol salía, sus rayos caían sobre los templos superiores de una forma exacta, iluminando uno u otro santuario según la estación del año. Durante los equinoccios, la luz parecía dividir el templo en 2 mitades, como si el cielo confirmara la unión de la lluvia y el sol, de la vida y la muerte, del maíz y la guerra. Era arquitectura, era astronomía, era matemática divina. Muchos pueblos del mundo tenían pirámides, pero ninguna como esta, una que se comunicaba con el sol, con el calendario, con el tiempo mismo. Los sacerdotes observaban la sombra de la pirámide para medir las estaciones, para saber cuándo sembrar, cuándo celebrar, cuándo honrar a los dioses. Pero había un sacrificio mayor, la sangre. El Templo Mayor era también un altar donde los guerreros ofrecían su vida para alimentar al sol. Para los mexicas, la vida no terminaba con la muerte, se transformaba. El que moría en el templo no era perdido, era enviado con honor a acompañar al sol o a renacer en el mundo de las flores. Los sacrificios no eran terror, sino promesa. El mundo continuaba porque ellos daban su energía al universo. Por eso, cuando un guerrero era ofrecido en la cima del templo, había música, tambores, copal y cantos. El cuerpo no caía solo, caía con honor. La sangre no era dolor, era semilla. Así lo creían los mexicas, y el templo guardaba secretos. Bajo sus pisos, los arqueólogos han encontrado ofrendas enterradas, cuchillos de obsidiana, máscaras de jade, cráneos decorados, figurillas de oro, serpientes de piedra, animales sagrados y hasta restos de niños dedicados a Tlaloc para traer lluvia. Cada capa del templo tenía otra debajo, porque la pirámide era reconstruida una y otra vez, creciendo como una montaña viva, como si la ciudad respirara. Lo más impresionante ocurrió en 1978, cuando trabajadores que cavaban en el centro de la Ciudad de México rompieron una losa y encontraron una enorme piedra circular, la Coyolxauhqui, la diosa desmembrada, hermana de Huitzilopochtli.
La encontraron exactamente donde los cronistas españoles dijeron que había estado. La profecía arqueológica se cumplió siglos después. Ese hallazgo fue como despertar a un gigante dormido, debajo de edificios modernos, debajo de calles y coches. El Templo Mayor estaba esperando. Desde entonces, los arqueólogos han encontrado túneles, altares, esculturas, cámaras secretas y hasta un gran monolito rojo dedicado a Tlaloc. Cada descubrimiento confirma lo que los mexicas sabían desde el principio. El Templo Mayor no era solo piedra, era el corazón del universo. Desde su cima, los sacerdotes veían toda la ciudad, las chinampas verdes, los canales brillantes, los mercados inmensos, los palacios, las casas, las torres y los volcanes vigilando desde la distancia. Allí, en el centro, se unía el cielo y la tierra, el hombre y el Dios, la vida y la muerte. Y mientras Tenochtitlán crecía, el templo crecía con ella. Era la prueba más grande de que lo imposible se puede construir, cuando un pueblo cree en su destino. Capítulo 6. Una ciudad de canales y puentes, móviles calles acuáticas, canoas, acueductos, calzadas y el sistema de defensa Tenochtitlán no era una ciudad común, era una ciudad que respiraba agua. Sus calles no siempre eran de piedra, muchas eran de líquido, vivas, brillantes, conectando cada rincón como un laberinto perfecto donde la vida flotaba en silencio. Por eso, quienes llegaban a ella por primera vez quedaban sin palabras. No se parecían a Roma, ni a Egipto, ni a Grecia. Era otra cosa. Era una ciudad de canales y puentes. Desde lo alto del Templo Mayor, los sacerdotes podían ver un paisaje único. Islas verdes sobre el lago, chinampas rectangulares como mosaicos flotantes, y entre ellas canales anchos por donde se movían cientos de canoas, como hormigas navegando sin ruido. Cada canal era una calle, cada remo era un paso. El agua era el camino de todos, las canoas eran el transporte esencial. Cargaban alimentos, leña, herramientas, flores, personas, mensajeros, comerciantes y hasta guerreros. Las manos que antes estuvieron hechas para arcos y lanzas. También sabían dirigir una canoa con precisión. Navegar era un arte. Un niño mexica aprendía a remar antes de aprender a escribir. El agua lo unía todo, pero una gran ciudad también necesita conectarse con la tierra firme. Por eso, los mexicas construyeron enormes calzadas, caminos rectos y sólidos que partían desde el centro de la ciudad hacia distintos puntos del valle. Las calzadas eran tan anchas que podían pasar por ellas ejércitos completos. Estaban hechas de piedra volcánica y tierra compacta, con bordes construidos para resistir la fuerza del agua. Parecían serpientes de piedra descansando sobre el lago. Había tres principales: la calzada de Tlatelolco, hacia el norte; la calzada de Tlacopan hacia el oeste; la calzada de Iztapalapa hacia el sur. Estas vías no solo conectaban la ciudad con otros pueblos, también servían para la defensa. Cada calzada tenía puentes móviles, tramos que podían retirarse o hundirse en el agua. Si un enemigo intentaba entrar, los mexicas simplemente levantaban los puentes. De pronto, una carretera sólida se convertía en un abismo líquido. No había caballería que pudiera cruzar, no había soldados que resistieran. El agua se convertía en muralla. El lago era un guardián silencioso. Pero la ingeniería de Tenochtitlán no terminaba ahí. La ciudad era tan grande, tan viva, que necesitaba agua dulce para beber, cocinar, sembrar y limpiar. Por eso, los mexicas construyeron uno de los sistemas hidráulicos más avanzados de su tiempo, el acueducto de Chapultepec. Desde los bosques de Chapultepec, un manantial puro corría hacia la ciudad a través de un acueducto hecho de piedra y canales elevados. Era como una serpiente de agua atravesando el lago. Gracias a él, miles de personas tenían agua limpia todos los días. Si una sección necesitaba reparación, se desviaba el flujo por un canal paralelo. Nada se dejaba al azar. La ciudad era organizada, científica y sagrada. La limpieza también era importante.
A diferencia de muchas ciudades del mundo antiguo, Tenochtitlán tenía sistemas de drenaje, baños y lugares donde el agua se renovaba constantemente. Las corrientes de los canales evitaban que el lago se corrompiera. La ciudad flotaba sobre agua, pero vivía en equilibrio con ella. Desde el amanecer hasta la noche, las canoas se movían como si fueran parte del pulso de la ciudad. Había canoas para comerciantes, para pescadores, para sacerdotes, para mensajeros, para transportar piedra, madera y mercancías. Las calles de agua eran tan ordenadas como las calles de tierra. No había caos, no había tráfico. Todo se movía con ritmo, y en medio de ese movimiento los mexicas sabían que su ciudad era única. Ninguna otra capital del mundo tenía esa combinación de magia y matemática, de belleza y estrategia. El agua daba vida y también daba seguridad. Si un enemigo llegaba con miles de soldados, no podía entrar rápido. El lago lo frenaría. Si intentaba huir, el agua lo atrapaba. Si trataba de destruir la ciudad, tenía que enfrentar no solo a los guerreros, sino al propio entorno. Tenochtitlán era como un sueño hecho real, una Venecia americana, pero más grande, más fértil, más poderosa. Las crónicas españolas cuentan que cuando los conquistadores europeos llegaron por primera vez, quedaron sorprendidos. Nunca habían visto una ciudad así. No entendían cómo era posible que los mexicas hubieran ordenado el agua, domado el lago, construido calzadas, levantado pirámides y mantenido canales limpios y navegables. No sabían que estaban frente a una obra maestra de ingeniería, una obra hecha sin hierro, sin ruedas, sin animales de carga, solo manos humanas, inteligencia y voluntad. Por la noche todo era aún más hermoso. Las antorchas iluminaban los canales. Las canoas deslizaban su reflejo sobre las aguas negras. Los templos brillaban como montañas encendidas. El lago se convertía en un espejo del cielo, una copia líquida de las estrellas. Así fue Tenochtitlán, ciudad de agua, piedra y silencio. Ciudad de puentes que desaparecían. Ciudad donde navegar era caminar. Ciudad donde el agua era madre, aliada y guardiana. Y gracias a ese sistema perfecto, la ciudad creció hasta convertirse en una de las más grandes del mundo antiguo. Capítulo 7. Mercado de Tlatelolco. El corazón del comercio, más de 50,000 personas al día. Productos exóticos, oro, plumas, cacao y lujo en el Valle de México. Había un lugar donde el mundo entero parecía encontrarse. No era un palacio ni un templo. No era una fortaleza ni un jardín flotante. Era un mercado. Un mercado tan grande, tan vibrante y tan lleno de vida que los españoles, al verlo por primera vez, quedaron asombrados. Ese lugar era el mercado de Tlatelolco, el corazón comercial del Imperio Mexica. Mientras la ciudad de Tenochtitlán brillaba como una joya sobre el lago, Tlatelolco era su pulso. Allí latía la economía. Allí llegaban los vendedores, los viajeros, los comerciantes, los mensajeros, los espías, los extranjeros y hasta los nobles que buscaban objetos preciosos. Cada día, más de 50,000 personas se reunían en ese mercado inmenso, más grande que cualquier mercado europeo de la época. Algunos llegaban en canoas, cargando sacos de cacao, flores, pescados, herramientas o telas finas. Otros llegaban a pie desde tierras lejanas, de las montañas frías del norte, de las costas del Golfo, del desierto, de Chiapas, de Oaxaca, de lugares donde los volcanes eran guardianes y los jaguares reinaban en la selva. Tlatelolco no era un simple mercado, era un universo entero. Las voces se mezclaban como canto de aves. Los olores eran un festival: maíz tostado, copal, cacao, chile, pescado fresco, flores y barro cocido. Cientos de colores brillaban: plumas de quetzal, piedras verdes, mantas de algodón, cerámica pintada, máscaras de turquesa, cuchillos de obsidiana. Cada objeto tenía su propio destino. Había zonas especiales para cada tipo de producto, una sección para alimentos frescos. Maíz,
frijoles, aguacates, chiles, jitomates, calabazas, cacao, semillas, miel, frutas y carnes. Otra para artesanos, alfareros, carpinteros, talladores de piedra, tejedores, joyeros. Otra para animales, guajolotes, perros, xoloitzcuintles, exóticas. Otra para objetos sagrados, incienso, copal, instrumentos musicales, máscaras rituales. Y otra para productos de lujo, oro, plata, jade, ámbar, plumas de quetzal, conchas marinas. Los mexicas no usaban monedas como los europeos. Su comercio funcionaba con trueque y con ciertas monedas sagradas, como semillas de cacao y mantas de algodón. Una semilla de cacao podía comprar comida. Una manta valía mucho más. El oro, aunque precioso, no era dinero. Era un material para los dioses y los nobles. Los comerciantes organizaban su mercancía con cuidado, formando caminos y secciones que parecían una ciudad dentro de otra ciudad. Todo estaba controlado. Nada se hacía al azar. Había jueces del mercado encargados de vigilar precios, calidad, peso y justicia. Si alguien robaba, mentía o engañaba con los productos, era castigado en el momento. No había caos, no había desorden. Tlatelolco era un lugar sagrado donde la riqueza se movía sin perder el equilibrio. Los vendedores gritaban para atraer compradores. Cacao fresco, plumas reales de quetzal, cerámica de Cholula, pequeñas joyas de jade. Y las canoas llegaban sin descanso, y las manos se llenaban de mercancías, y las voces se mezclaban como música. Los aztecas distinguían entre tres tipos de comerciantes: pochtecas, comerciantes élite, que viajaban a tierras muy lejanas, a veces en secreto trayendo objetos raros, pieles, piedras preciosas, telas finas, animales exóticos, tlanamacac, vendedores locales que llevaban productos del día a día, toltecas, artesanos de élite, maestros de la obsidiana, el oro y la pluma. Los pochtecas eran especialmente respetados. No solo compraban y vendían, eran espías del imperio. Observaban a otros pueblos, escuchaban secretos, estudiaban sus rutas y luego regresaban con información para los gobernantes. El comercio también era una forma de poder. En Tlatelolco, una persona podía encontrar todo, desde comida común hasta objetos que solo un emperador podía comprar. Allí se reunía la riqueza del valle, de las montañas y de la selva. Allí llegaban productos de Centroamérica, cacao fino, algodón de colores, jade, turquesa, plumas de quetzal que brillaban como esmeraldas vivas. Allí llegaban caracoles y conchas del mar, adornos de oro de Oaxaca, cuchillos de obsidiana más afilados que cualquier espada europea. Y lo más sorprendente, no había basura. No había desperdicio. Todo se reciclaba, se reutilizaba, se transformaba. Hasta las cáscaras de fruta servían para hacer colorantes o alimentar animales pequeños. Por eso, cuando los conquistadores españoles entraron por primera vez al mercado de Tlatelolco, quedaron impresionados. Nunca habían visto un comercio tan organizado, tan limpio, tan poderoso. Bernal Díaz del Castillo escribió que no había visto en Europa un mercado igual, ni en tamaño ni en orden. Tlatelolco era el espejo del imperio. Si el mercado prosperaba, el imperio también. Era el corazón económico y cultural, el punto donde el mundo se encontraba. Y cada día, al caer el sol, cuando el mercado cerraba, los canales quedaban vacíos y el silencio regresaba al lago. Pero la riqueza permanecía. Al amanecer, el mercado renacía como si nunca hubiera dormido, y las voces volvían a llenar el aire con vida. Tlatelolco no era solo un mercado, era el alma de la abundancia mexica, un lugar donde el trabajo se convertía en riqueza, un lugar donde el agua traía prosperidad, un lugar donde el imperio respiraba a través del comercio. Capítulo 8.
La Triple Alianza, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopanel, nacimiento del gran imperio mexica, cuando los mexicas fundaron Tenochtitlan, eran apenas un pueblo pequeño rodeado de enemigos. Los señores de la región los miraban con desprecio. Para muchos, los mexicas no eran más que extranjeros sin tierra, guerreros sin poder, recién llegados de un viaje interminable. En aquel tiempo, los grandes dominadores del valle eran los tepanecas de Azcapotzalco, un reino poderoso, temible, rico y cruel. Durante años, Tenochtitlán vivió bajo la sombra de Azcapotzalco. Pagaba tributo, obedecía órdenes, trabajaba como aliado forzado, pero los mexicas no olvidaban su destino. Cada día entrenaban, cada batalla enseñaba, cada derrota sembraba fuerza. El pueblo que había construido una ciudad sobre el agua, también sabía construir la victoria desde el silencio. Y entonces llegó el momento en que todo cambió. El señor de Azcapotzalco murió, y sus hijos comenzaron una guerra cruel por el trono. La ciudad se llenó de ambición, traiciones, asesinatos y sangre. En medio de ese caos, los mexicas vieron una oportunidad. Si querían romper sus cadenas, tenían que buscar aliados. Así nació la Triple Alianza Tenochtitlán. Gobernada por Itzcoatl, extendió la mano a Texcoco, una ciudad sabia y prestigiosa, cuna de poetas, arquitectos y astrónomos. Texcoco también había sufrido bajo el dominio tepaneca y su príncipe legítimo, Nezahualcóyotl, vivía exiliado, esperando el momento para reclamar su trono. Los mexicas lo apoyaron. A ellos se sumó Tlacopan, una ciudad más pequeña pero fuerte, que también deseaba liberarse del yugo de Azcapotzalco. 3 poderes, 3 pueblos, una sola causa. La alianza se selló con juramentos sagrados, tambores de guerra y acuerdos de sangre. Tenochtitlán pondría la fuerza militar. Texcoco pondría la sabiduría y la estrategia. Tlacopan aportaría tropas y territorio, y juntos encendieron la guerra. Las batallas fueron duras. Los tepanecas eran numerosos y feroces, pero los aliados eran más inteligentes. Cortaron rutas, atacaron por canales, destruyeron almacenes, tomaron fortalezas. Los sacerdotes mexicas decían que Huitzilopochtli caminaba con ellos. Cada victoria era un paso más hacia el cielo. Al final, Azcapotzalco cayó. El poder que había dominado el valle durante generaciones fue destruido. Sus templos fueron incendiados, sus ejércitos deshechos, sus tributos liberados. Entonces, sobre las ruinas del viejo imperio surgió uno nuevo, el imperio de la Triple Alianza. Desde ese día, Tenochtitlán ya no fue un pueblo pequeño. Se convirtió en la capital del poder. La alianza se repartió los tributos. Tenochtitlán recibía 2 partes, Texcoco otra parte, Tlacopan una porción menor, porque aunque eran 3, todos sabían quién era el corazón del nuevo imperio. A partir de ese momento, los mexicas dejaron de defenderse y empezaron a conquistar. Sus ejércitos cruzaron montañas, ríos, selvas y desiertos. Pueblos enteros se rindieron ante ellos. Otros pelearon con furia, pero terminaron entregando tributo: oro, jade, guerreros, algodón, alimento, cacao, plumas, obsidiana, animales exóticos. Cada victoria llenaba los mercados de Tlatelolco. Cada tributo enriquecía los templos de Tenochtitlán. Cada ciudad conquistada hacía más grande a la Triple Alianza. Y mientras la riqueza crecía, también crecían los templos, los canales, las chinampas y el templo mayor. La ciudad florecía como una flor sobre el agua. Texcoco se convirtió en el centro intelectual. Allí vivían los poetas, los astrónomos, los filósofos. Ahí reinaba Nezahualcóyotl, el rey sabio, constructor de jardines, palacios y acueductos. Tenochtitlán se convirtió en el centro político y militar. Ahí reinaban los tlatoanis más grandes, gobernando con la fuerza del sol y la espada. Tlacopan, aunque más pequeño, mantenía su papel como aliado y guardián de rutas estratégicas. La Triple Alianza era equilibrio, era fuerza, era destino.
En pocos años, los pueblos que se burlaban de los mexicas comenzaron a temerles. El imperio creció tanto que nadie podía detenerlo. Desde el Golfo hasta el Pacífico, desde los desiertos del norte hasta las selvas del sur, la serpiente emplumada y el colibrí del sol eran respetados y a veces odiados por miles de personas. Lo que comenzó como una alianza para sobrevivir se transformó en el imperio más poderoso de Mesoamérica, y todo había nacido de 3 ciudades que aprendieron a unirse en lugar de destruirse. 3 ciudades que supieron que la fuerza es mayor cuando se comparte. 3 ciudades que juraron que su destino estaba escrito no en la tierra, sino en el cielo. La Triple Alianza fue más que política. Fue la chispa que encendió la grandeza. Gracias a ella, Tenochtitlan se convirtió en una capital que asombraría al mundo entero. Capítulo 9. Guerreros, águila y jaguar. Cómo funcionaba el ejército, los rangos, las armas y la filosofía de guerra ritual en el mundo mexica. La guerra no era solo violencia, era orden, honor, equilibrio y destino. Para los mexicas, pelear no era destruir, era mantener vivo el universo. Así nació una de las fuerzas militares más impresionantes de la historia mesoamericana: los guerreros águila y jaguar. Para entenderlos, primero hay que comprender la esencia de la guerra mexica. Ellos no luchaban solo por conquistar tierras o riquezas. Luchaban para capturar prisioneros, porque cada guerrero capturado era una ofrenda para los dioses, una semilla de energía que alimentaba al sol. Su guerra era sagrada, su guerra era ritual. Desde niños, los hombres mexicas eran entrenados para la batalla. Había 2 grandes escuelas, Telpochcali, la escuela del pueblo, donde la mayoría aprendía a ser guerrero. Agricultor y trabajador Calmecac, la escuela de los nobles, donde estudiaban astronomía, escritura, matemáticas, religión y también las artes de la guerra. Pero en ambos lugares, una enseñanza era la misma: el valor es la luz del espíritu mexica. Cuando un joven entraba al ejército, comenzaba como Macehual, un guerrero común armado con una lanza, escudo de madera y un simple maxtlatl. Su misión era aprender a obedecer, a moverse en formación y a resistir el miedo. Después venían los rangos más altos: Tlamaní, quienes capturaban a un enemigo en combate, Cuautique, quienes capturaban 2 Otomitl, rango de mayor prestigio, y más arriba, solo para los mejores de los mejores, estaban los 2 cuerpos de élite: guerreros águila portadores del sol, hijos del vuelo, símbolos de la vista y la velocidad. Eran reconocidos por su casco con forma de cabeza de águila, sus plumas brillantes y su túnica decorada con alas bordadas. El águila representaba el cielo, la luz y la fuerza solar. Los guerreros águila eran los primeros en entrar en batalla, los más rápidos, los que buscaban al enemigo para capturarlo vivo. Guerreros jaguar, fuerza nocturna, sigilo, poder terrestre. Vestían pieles de jaguar, con cascos decorados con colmillos y manchas negras. El jaguar era el rey de la noche, el cazador silencioso, el espíritu que se movía sin ser visto. Los guerreros jaguar eran los especialistas en emboscadas, golpes rápidos y tácticas sorpresa. Ambos rangos eran honor supremo. Ambos eran respetados incluso por los enemigos. Ambos eran temidos en las montañas, en la selva y en las ciudades conquistadas. Las armas mexicas también eran únicas. Macuahuitl, espada de madera con filos de obsidiana, más afilada que el acero. Podía cortar como una navaja o usarse para aturdir y capturar enemigos. Atlatl, lanzador de dardos que podía atravesar escudos con fuerza. Sorprendente, Tepostopilli, lanza larga con filos de obsidiana en los costados, escudos, Chimalli. Decorados con plumas y símbolos sagrados, arcos, hondas, mazos, hachas, armas para asediar y romper formaciones. Pero lo más importante no era el arma, era el propósito. Los mexicas podían matar, pero preferían capturar.
Un enemigo vivo era más valioso que un enemigo muerto, porque podía ser ofrecido a los dioses. Por eso, los combates mexicas eran feroces pero controlados, rápidos pero estratégicos. En una batalla mexica, la victoria era tomar prisioneros, no destruir al rival. Todo estaba guiado por rituales, cantos, calendarios y presagios. Antes de la guerra, los sacerdotes leían los astros, ayunaban, encendían copal, pedían permiso a la tierra y al cielo. La guerra era una ceremonia, y cuando los guerreros Águila y Jaguar marchaban, el mundo los escuchaba. Sus tambores hacían temblar el suelo, sus gritos llamaban al sol, sus plumas brillaban como fuego vivo. Se movían en formación, disciplinados, como si fueran un solo cuerpo, un solo espíritu. Cuando capturaban a un enemigo, no lo maltrataban, lo protegían, lo llevaban vivo a la ciudad. Allí sería parte de un ritual que alimentaría al universo. Muchos guerreros enemigos aceptaban ese destino con honor. Morir en el Templo Mayor era morir con dignidad. Los mexicas decían que la sangre era una flor que hacía crecer el futuro y no todos podían ofrecerla. Los rangos más altos del ejército podían llegar a ser caballeros águila o caballeros ocelote, jaguar. Ellos vivían con privilegios, casas mejores, comida, tierras, poder social. Podían sentarse junto a los nobles, participar en los consejos de guerra, enseñar a los jóvenes en los telpochcali. Ser uno de ellos era el sueño de miles. Las guerras también tenían un propósito político: expandir el imperio, obtener tributo, mostrar fuerza a los pueblos rebeldes. Pero para los mexicas, la raíz era espiritual. Sostenían que el sol necesitaba energía para moverse cada día por el cielo. Si no recibía ofrendas, el universo moriría. Todos los pueblos del mundo vivían gracias al sacrificio, y quienes lo daban eran los guerreros. Así la guerra era equilibrio, era obligación sagrada, era destino. Cuando los españoles llegaron, muchos quedaron impresionados con el orden, la disciplina y la valentía de los guerreros mexicas. Cronistas europeos escribieron que los mexicas luchaban con una ferocidad y organización que no habían visto jamás en América. Sus armas de obsidiana podían abrir la carne con una facilidad terrible. Sus gritos hacían temblar a los caballos, pero lo más increíble era su espíritu. No luchaban para huir, no luchaban para sobrevivir, luchaban para honrar el universo. Y así, durante años, los guerreros Águila y Jaguar llevaron el nombre de Tenochtitlán a tierras lejanas. En su paso, algunos pueblos se sometieron, otros se aliaron, otros resistieron. Pero todos, sin excepción, respetaron el valor de los hijos del sol y la noche. El ejército mexica no fue solo una fuerza militar. Fue una escuela de vida, un símbolo de identidad, una forma de entender el mundo. Los guerreros águila volaban sobre la guerra. Los guerreros jaguar cazaban desde la oscuridad. Y juntos protegían el imperio que había nacido en una isla, guiado por una señal divina. Capítulo 10. Moctezuma Xocoyotzin, el emperador y el imperio riqueza. Política, religión, tributos, zoológicos, astrónomos y sabios en el esplendor máximo de Tenochtitlán, cuando los templos brillaban como montañas de oro, cuando el mercado de Tlatelolco era el más grande del continente, cuando las chinampas verdes alimentaban a cientos de miles. Hubo un nombre que resonó con fuerza en cada pueblo del imperio: Moctezuma Xocoyotzin. El Huaytlatoani, el gran gobernante Moctezuma, no fue simplemente un rey. Fue el símbolo vivo del poder mexica. Fue sacerdote, guerrero, juez y puente entre los dioses y los hombres. Su nombre significa el que se enoja como señor o el señor que se muestra solemne. Y quienes lo veían dicen que era imponente, alto, fuerte, sabio, silencioso, con una mirada capaz de hacer callar a toda una sala. Durante su gobierno, Tenochtitlán alcanzó su edad dorada. El imperio se extendió como el vuelo del águila, desde las costas del Golfo hasta el Pacífico, desde los desiertos del norte hasta las selvas del sur.
Ciudades enteras enviaban tributos: oro, jade, joyas, mantas de algodón, cacao, plumas de quetzal, armas, alimentos, madera fina, animales exóticos. Todo llegaba en largas caravanas de canoas, cruzando los canales como ríos de riqueza en movimiento. Lo que el lago veía cada día era un milagro económico sin comparación. El poder del emperador Moctezuma gobernaba desde el Palacio Real, un complejo gigantesco con patios, jardines, salas para nobles, talleres, cuartos de escribas, archivos y templos privados. Sus órdenes eran ley, sus palabras sentencia. Los mensajeros, los painanis, viajaban a todo el imperio llevando sus decretos a pie, más rápidos que caballos. Nada escapaba a sus ojos. Había funcionarios para controlar el tributo, jueces para vigilar el comercio, capitanes para dirigir los ejércitos, sacerdotes para hablar con los dioses. Cada ciudad conquistada tenía obligaciones: entregar productos, trabajadores y, en tiempos de guerra, guerreros. Religión y astronomía. Moctezuma era profundamente religioso. Los sacerdotes lo acompañaban a todas partes y las ceremonias eran constantes. Se vigilaban los calendarios, se analizaban presagios, se consultaban los códices. El imperio conocía 2 calendarios: uno solar, de 365 días para la vida cotidiana, y uno ritual, de 260 días para los dioses y la magia. Los astrónomos mexicas observaban el cielo desde terrazas y templos. Calculaban eclipses, fases lunares, posiciones planetarias y el movimiento del sol. Cada fiesta, cada cosecha, cada guerra tenía fecha exacta según el cielo. Nada se hacía sin consultar a los sabios. Moctezuma confiaba en ellos. Sabía que el poder no solo se sostiene con armas, también con conocimiento, zoológicos y jardines. Extraños, uno de los mayores asombros de su reinado fue su zoológico y jardín botánico, que los españoles describieron como más grande y organizado que cualquiera en Europa. Había jaguares, pumas, águilas gigantes, lobos, monos, serpientes, tortugas, ciervos, aves de colores brillantes, quetzales traídos desde tierras lejanas, peces raros y hasta animales marinos mantenidos en estanques especiales. Había cuidadores, médicos de animales, alimentadores y sacerdotes encargados de los seres sagrados. También existía una casa de reptiles y una sala donde se guardaban objetos extraños: máscaras, ídolos, joyas antiguas, reliquias de guerra, instrumentos musicales y objetos de magia. Era un museo natural, un jardín del mundo entero dentro de la ciudad. Ricos y pobres, la ciudad era un mapa de clases sociales. Había nobles con lujos inmensos, casas grandes, joyas, ropas de algodón fino, plumas raras. Había comerciantes ricos que viajaban a Centroamérica y regresaban con tesoros. Pero también había macehuales, gente común, agricultores, pescadores, artesanos. Sin embargo, todos trabajaban. Todos tenían un rol. La ciudad funcionaba como un cuerpo perfecto. Unos alimentaban, otros gobernaban, otros peleaban, otros rezaban. Política y temor. Moctezuma gobernaba con disciplina. La ley era estricta. Quien robaba moría. Quien mentía en el mercado era castigado. Quien faltaba al respeto a un templo era ejecutado. Pero gracias a ese orden no había caos. La ciudad era limpia, segura, silenciosa en la noche y llena de vida por el día. Cuando Moctezuma salía de palacio, nadie podía verlo a los ojos. Caminaba en sandalias decoradas con jade, con un manto real de plumas, protegido por guardias que lo trataban como si fuera un dios vivo. La gente se apartaba para dejarlo pasar. La profundidad del imperio. Mientras gobernaba, el imperio seguía creciendo. Cada pueblo conquistado aumentaba su poder. Cada tributo engrandecía a Tenochtitlán. Los enemigos lo respetaban, los aliados lo temían. El nombre de Moctezuma era conocido en toda Mesoamérica como símbolo de poder, pero al mismo tiempo, el emperador era un hombre inquieto, lleno de dudas religiosas. Observaba el cielo constantemente. Mandaba preguntar a los sabios, consultaba augurios,
porque la grandeza también trae presagios. Y Moctezuma comenzó a sentir que algo grande estaba por llegar. Los códices cuentan que vio señales, luces en el cielo, cometas, incendios misteriosos, aves que hablaban, dioses que lloraban. Algo se acercaba, pero nadie sabía qué. Por ahora, solo quedaba su esencia. Moctezuma Xocoyotzin fue el señor de un imperio brillante, poderoso, organizado y sagrado. Bajo su mando, Tenochtitlán se convirtió en la ciudad más impresionante del continente americano, una joya en medio del lago, un milagro de ingeniería, comercio, guerra y religión. El imperio estaba en su punto más alto, pero la historia estaba a punto de cambiar, y Moctezuma lo presentía en el viento. Capítulo 11. Cuando llegaron los españoles, el primer contacto. Asombro, desconfianza, regalos de oro y mal presagio mientras los mercados florecían, los templos ardían con fuego eterno, y el imperio se expandía con la fuerza del sol. Algo inesperado apareció en el horizonte. No llegó por tierra, ni por los lagos conocidos, ni por rutas comerciales. Llegó desde el mar, desde ese lugar misterioso donde el agua parece no tener fin. Era el año 1519. Los pescadores del Golfo vieron algo imposible: enormes canoas con alas blancas, moviéndose como criaturas vivas sobre el océano. Eran barcos españoles, hombres que vestían corazas, montaban animales nunca vistos y hablaban una lengua desconocida. Para los pueblos del valle, aquello no tenía explicación lógica. Algunos dijeron que eran dioses, otros fantasmas, otros presagios. Los mensajeros corrieron a Tenochtitlán con la noticia. Moctezuma escuchó en silencio. Su corazón se llenó de inquietud. Los presagios que había visto el cielo, los rumores del fuego en el templo, los astros temblando. Parecía que todos apuntaban a un mismo destino. El emperador mandó espías, enviados, regalos, observadores. Debía saber quiénes eran esos hombres. Cuando los mexicas vieron por primera vez a los españoles, sintieron asombro y miedo. Aquellos hombres tenían piel clara, barbas largas, corazas metálicas, espadas brillantes y armas que rugían como el trueno. Había también animales imposibles, caballos enormes que corrían como viento y obedecían al jinete. Los mexicas creyeron estar frente a seres sobrenaturales, pero no eran dioses. Eran conquistadores. Hernán Cortés, líder de los españoles, supo que la tierra estaba llena de riquezas y que Tenochtitlán era una ciudad poderosa. Los españoles escucharon historias del gran imperio, de los palacios de Moctezuma, del oro, del comercio, de los templos, y su ambición despertó como una llama. Moctezuma intentó evitar la guerra. Envió emisarios con regalos, mantas, comida, plumas de quetzal, joyas, piezas de jade y sobre todo, oro. Pensaba que tal vez los españoles se retirarían si recibían tesoros. Pero fue un error mortal. Cuando Cortés vio el oro, escribió a su rey: «Somos como un cuerpo enfermo. Solo el oro nos puede curar». El brillo del metal no calmó a los españoles, los envenenó. Era la prueba de que Tenochtitlán tenía un tesoro más grande detrás. Mientras tanto, Moctezuma se debatía entre miedo y diplomacia. Algunos nobles le dijeron: «No recibas a esos hombres. Son traición. Son muerte». Pero Moctezuma dudaba. Algunos sacerdotes aseguraban que aquellos hombres podían ser enviados de los dioses. Otros repetían la leyenda del regreso de Quetzalcóatl, el señor que prometió volver desde el oriente. El emperador decidió observar a distancia. Mandó mensajeros con regalos cada vez más grandes. Los españoles no se iban. Al contrario, avanzaban, con aliados nativos y armas desconocidas. Cortés no llegó solo. Pueblos enemigos de los mexicas, como los totonacas y más tarde los tlaxcaltecas, se unieron a los españoles. Sabían que si vencedores y vencidos se enfrentaban, el resultado podía cambiar la historia. Finalmente, Moctezuma dio la orden de recibirlos. Envió emisarios oficiales.
Les ofrecieron comida, flores, incienso y más oro. Cuando los españoles vieron la ciudad desde la distancia, no podían creerlo. Un lago enorme, un puente inmenso cruzándolo, templos que tocaban el cielo, palacios brillando al sol, canoas como ejércitos silenciosos, mercados más grandes que cualquier mercado europeo. Bernal Díaz del Castillo, uno de los conquistadores, escribió: «Al ver Tenochtitlán, nos quedamos sin palabras. Era como un sueño. Parecía una ciudad encantada que emerge del agua, y sin embargo, ese encuentro estaba marcado por el mal presagio. Los mexicas recibían a los visitantes con regalos. Los españoles respondían con ambición. Moctezuma estaba inquieto. El pueblo desconfiaba. Las profecías resonaban en los templos. Algo oscuro se acercaba. Ese primer contacto fue como la calma antes de la tormenta, un choque de mundos. Una ciudad de agua, oro y silencio. Y un puñado de hombres decididos a tomarlo todo. El destino ya se había puesto en marcha, y nadie podía detenerlo. Capítulo 12. Tenochtitlán, bajo el dominio de Cortés huéspedes. ¿Orejens? La tensión que explotó cuando los españoles finalmente entraron en Tenochtitlán, el mundo pareció detenerse. Los habitantes se quedaron en silencio, mirando a aquellos hombres de metal con corazas brillantes y armas desconocidas. Entraron por la gran calzada, cruzando el lago como si atravesaran la frontera entre dos universos. Cortés y sus soldados quedaron atónitos. Las casas eran de piedra, los canales parecían espejos, las calles estaban impecables y los templos se alzaban hacia el cielo como montañas divinas. No era una aldea ni una ciudad común. Era una capital imperial, una obra que ningún europeo había imaginado. Y al llegar, Moctezuma salió a recibirlos. Lo hizo con dignidad, con calma, con la solemnidad de un emperador que sabe controlar su rostro aunque el corazón tiemble. Venía acompañado de nobles, sacerdotes y guardianes. Sus mantos de algodón fino brillaban, sus sandalias tenían adornos preciosos y su tocado estaba lleno de plumas que parecían quemar el aire. Los españoles se quedaron sin voz. Bernal Díaz escribió: «Nunca vimos príncipe tan majestuoso, ni ciudad tan hermosa». Moctezuma abrió los brazos y ofreció hospitalidad. Los invitó a alojarse en un gran palacio dentro de la ciudad. Les dio comida, sirvientes, regalos, artesanos, intérpretes y mujeres, pero detrás de su gesto había miedo. Y detrás del agradecimiento español había codicia. Durante los primeros días todo fue cortesía y silencio. Pero la tensión crecía como un animal escondido. Los españoles preguntaban por el oro. Querían saber dónde estaba, cuánto había, quién lo guardaba. Moctezuma, intentando evitar conflicto, ordenó traer tesoros. Discos de oro, joyas, máscaras, ornamentos, plumas de quetzal, figuras divinas, cuchillos rituales. Los españoles lo miraban con ojos brillantes, como hombres que habían encontrado un tesoro infinito. Pero lo que nadie sospechaba era lo que venía después. Cortés sabía que los mexicas eran muchos y sus guerreros valientes. Sabía que un solo ataque acabaría con ellos. Sabía que estaban rodeados, que no podían huir fácilmente. Entonces tomó una decisión terrible: convertir al emperador en prisionero, dentro de su propio palacio. Con una excusa política, un ataque a soldados españoles lejos de la ciudad, Cortés fue a Moctezuma y lo acusó de conspiración. El emperador estaba sorprendido. No comprendía cómo sus invitados podían tratarlo como enemigo. Cortés le dijo: «No te haremos daño, pero debes venir con nosotros, solo para que reine la paz». Moctezuma no pudo luchar. No quería matar a los españoles. Creía que serían dioses. Temía romper un orden sagrado. Así, el señor de Tenochtitlán fue llevado al palacio donde se alojaban los conquistadores, y allí quedó encerrado. Al principio, los mexicas no lo querían creer. Un emperador nunca podía ser prisionero. Era imposible, era impensable. Era un insulto al universo. Pero los días pasaron
y Moctezuma no regresaba al Palacio Real. La ciudad empezó a sentir la verdad. Los españoles no eran huéspedes, eran secuestradores. Cortés obligaba al emperador a hablar en su nombre. Ordenaba que siguiera entregando tributos, comida, joyas. Los soldados vigilaban las puertas. Nada entraba, nada salía, sin permiso de los españoles. Tenochtitlán permanecía en silencio, pero sus corazones estaban llenos de furia contenida. El pueblo empezó a murmurar: nuestro Tlatoani es un prisionero. Los dioses están ofendidos. Esto no puede continuar. Mientras tanto, Cortés exploraba la ciudad, preguntaba por los templos, exigía oro y enviaba informes a España describiendo la riqueza de Tenochtitlán, con palabras de fiebre y ambición. La tensión era como un volcán dormido, y un día despertó. En una fiesta religiosa dedicada a Huitzilopochtli, miles de mexicas bailaban y cantaban en el patio del Templo Mayor. Era una ceremonia sagrada, llena de tambores, flores y música. Pero, mientras los guerreros danzaban desarmados, Pedro de Alvarado, el segundo al mando de Cortés, ordenó cerrar las entradas y entonces ocurrió lo impensable. Los españoles atacaron, mataron a los danzantes, a los sacerdotes, a los músicos. El patio se llenó de sangre. El sonido de tambores se convirtió en gritos. Cuando el pueblo descubrió la masacre, el silencio terminó. Tenochtitlán estalló en furia. Los puentes fueron levantados, las calzadas cerradas. Las canoas bloquearon los canales. Los españoles quedaron atrapados dentro de la ciudad. Moctezuma era un prisionero en su propio imperio. Los mexicanos ya no veían dioses, solo asesinos. La ciudad que había sido hospitalaria, ordenada y pacífica se convirtió en una fortaleza lista para la guerra. Y así comenzó la caída de un mundo y la resistencia más feroz que los conquistadores hubieran imaginado. Capítulo 13. La noche triste, la huida sangrienta, la muerte de miles y el nuevo odio que cambiaría la historia. El volcán del odio había despertado. Después de la masacre en el Templo Mayor, el pueblo mexica, que había recibido a los extranjeros con hospitalidad, ya no tenía dudas. Aquellos hombres no eran dioses, ni aliados, ni mensajeros sagrados. Eran invasores, traidores, y habían profanado lo más sagrado de la ciudad. Tenochtitlán cerró sus puentes. Sus canales se llenaron de canoas. Las calzadas fueron bloqueadas. La capital entera se convirtió en un enorme laberinto de guerra. Los españoles quedaron atrapados como peces en una red. Cortés regresó apresuradamente a la ciudad después de haber salido a enfrentar a un enemigo español en la costa. Al ver el caos, comprendió que la calma había muerto. Sus soldados estaban cansados, heridos, hambrientos y rodeados por una ciudad que los odiaba. Entonces intentaron usar a Moctezuma para calmar al pueblo. Los españoles lo llevaron a la azotea del palacio y lo obligaron a hablar con su gente. Pero el emperador ya no tenía autoridad. El pueblo lo veía como prisionero, como sombra, como un hombre roto. Algunos lo escucharon con tristeza, otros con rabia. Una piedra voló desde la multitud y golpeó al Tlatoani. Pocos días después, Moctezuma murió. Nadie sabe si de la herida o si lo mataron los mismos españoles para que no fuera un estorbo. Lo único seguro es que con su muerte murió la última esperanza de paz. Los mexicas eligieron un nuevo líder, Cuitláhuac, guerrero y sobrino de Moctezuma. Con él comenzó el asalto total. Día y noche, lluvia o sol, miles de mexicas atacaban el palacio donde los españoles se escondían. Lluvias de flechas, gritos de guerra, piedras arrojadas desde los techos, canoas listas en cada canal. El cerco era perfecto. El palacio se llenó de muertos, enfermos y hambre. Cortés comprendió que no podía resistir más. Tenían que huir, pero escapar de una ciudad rodeada de agua no era fácil. A medianoche del 30 de junio de 1520, bajo un cielo sin luna y con una lluvia fría cayendo sobre los templos, los españoles decidieron salir en silencio.
Quitaron parte del puente de la calzada de Tlacopan y construyeron una rampa improvisada para cruzar el primer canal. Llevaban consigo armas y más oro del que podían cargar. Algunos soldados escondían joyas bajo la ropa. Otros llevaban sacos pesados llenos del tesoro mexica. La avaricia los hizo lentos. El miedo los hizo torpes. Salieron en silencio, rezando que el lago los protegiera. Por un momento, pareció que escaparían, pero los mexicas los estaban observando. Cuando los españoles avanzaban por la calzada oscura, un grito se escuchó desde el lago. Luego otro y otro, como si toda la ciudad despierta hubiera esperado ese instante. Miles de canoas emergieron de la oscuridad, gritos, flechas, lanzas, tambores. Los españoles fueron rodeados en un instante. Los puentes que antes cruzaban la calzada habían sido destruidos. Las carretas se hundían en el lodo. Los caballos resbalaban sobre la piedra mojada. Los soldados caían al agua cargados de oro. Demasiado peso para nadar. Muchos se ahogaron. Otros fueron capturados. Otros fueron lanzados de las canoas y sacrificados en los templos. Esa misma noche, el lago se volvió rojo. Lluvia no podía apagar el fuego del odio. Los aliados indígenas de los españoles, tlaxcaltecas y totonacas, murieron por miles. Las mujeres gritaban. Los guerreros mexicas remaban con furia, las flechas caían como lluvia negra. Algunos soldados intentaron trepar por los cuerpos de los que se ahogaban para salvarse. Fue una desesperación que ni los cronistas pudieron olvidar. Bernal Díaz del Castillo escribió con horror: «Esa fue la noche más triste de nuestras vidas». Cortés lloró al ver a sus hombres morir. No era un conquistador triunfante, era un fugitivo. Cuando el sol salió, solo una pequeña parte del ejército había escapado, heridos, ensangrentados, perseguidos por la sombra de una derrota humillante. Aquel momento cambió la historia. La muerte de Moctezuma, la masacre en el templo, la traición, la sangre en los canales. Todo encendió un odio que nunca volvería a apagarse. Los mexicas, por primera vez, creyeron que podían vencer. Los españoles, por primera vez, sintieron el miedo de ser destruidos. Pero el destino tenía otro capítulo, porque aunque muchos murieron en el lago, no todos murieron. Cortés escapó, y con él, la ambición. La noche triste no fue el final. Fue el comienzo de la guerra más brutal que Tenochtitlán había visto, un imperio de agua y piedra. Contra enemigos que ya no tenían miedo de matar ni de morir. La herida estaba abierta. La guerra apenas comenzaba. Capítulo 14. El asedio de 1521, hambruna, enfermedades, traiciones, destrucción de templos y canales después de la noche triste. Muchos creyeron que los españoles jamás regresarían. Habían huido derrotados, ensangrentados, sin gloria, con la sombra de la muerte detrás de ellos. Pero Cortés no era un hombre que aceptara la derrota. Su ambición era más grande que su miedo. Mientras los mexicas celebraban la victoria, la muerte viajaba silenciosa entre ellos. Una enfermedad desconocida, traída desde tierras lejanas, comenzó a extenderse por el valle, la viruela. La gente empezó a enfermar sin explicación. Fiebres terribles, heridas que quemaban la piel, ceguera, muerte rápida. Los sacerdotes rezaban, los curanderos intentaban sanar, pero nada detenía el avance del mal. Miles murieron, entre ellos el nuevo emperador, Cuitláhuac, el héroe que había expulsado a los españoles. La ciudad quedó debilitada antes de que la guerra empezara. Con el imperio enfermo, Cortés volvió. Regresó con más hombres, más armas, barcos construidos en Tlaxcala para navegar el lago y miles de guerreros indígenas que odiaban a los mexicas. No era un puñado de españoles. Era una coalición enorme de enemigos decididos a destruir Tenochtitlán desde sus cimientos. Los mexicas eligieron a un nuevo tlatoani, Cuauhtémoc, un joven valiente, decidido, el último gran guerrero del imperio. Bajo su mando, la ciudad se preparó para resistir hasta el final.
Entonces comenzó el asedio. Los españoles y sus aliados cerraron todas las calzadas. Luego destruyeron una por una, cortaron las rutas comerciales, bloquearon el lago con barcos armados, quemaron chinampas, robaron alimentos, destruyeron canales para que el agua se volviera su enemiga, Tenochtitlán, la ciudad que había convertido el lago en su fuerza. Ahora lo veía convertirse en su prisión. Día tras día, los barcos españoles atacaban desde el agua, mientras los aliados tlaxcaltecas avanzaban por tierra. Los mexicas respondían con ferocidad: flechas, lanzas, piedras, fuego, trampas en el agua, emboscadas. Pero el hambre es un enemigo silencioso, implacable. Los mercados se quedaron vacíos. Las chinampas fueron arrasadas. No había maíz, no había frijol, no había pescado. Las madres buscaban comida en el lodo de los canales. Los niños lloraban sin fuerza. Los guerreros peleaban con el estómago vacío. Y entonces llegó otro golpe. El agua dulce comenzó a faltar. El acueducto de Chapultepec fue destruido. El lago se volvió salado, sucio, amargo. La gente bebía lo que podía, y muchos murieron por las enfermedades del agua. Los templos ardían. Los palacios caían. Los canales se llenaban de cadáveres, pero Tenochtitlán no se rendía. Los mexicas luchaban con el recuerdo de su profecía, con la voz de sus dioses, con la dignidad de su imperio. Mientras el sol naciera, seguían peleando una y otra vez. Rechazaban ataques. Una y otra vez, Cortés enviaba más hombres. El lago se volvió un cementerio flotante. Las traiciones también llegaron. Algunos pueblos que antes habían jurado lealtad a Tenochtitlán, ahora se aliaban con los españoles para destruirla. Muchos lo hicieron por odio, otros por miedo, otros para sobrevivir. Cada día la ciudad se hacía más pequeña. La muralla de agua y piedra que habían construido durante siglos era arrancada un pedazo a la vez. Los templos fueron destruidos uno por uno. El templo mayor fue atacado. Las esculturas sagradas fueron derribadas. Las ofrendas rotas. Los sacerdotes asesinados en las escalinatas. Las calles donde antes caminaban comerciantes, pescadores, nobles y niños, ahora eran campos de guerra. El lago, donde antes navegaban flores y alimentos, ahora llevaba cuerpos sin nombre, y a pesar de la tragedia, Cuauhtémoc luchó hasta el final. Rezaba en los templos, tomaba su macuahuitl, encendía el copal y juraba que nunca entregaría su ciudad. Pero el asedio era interminable. Los españoles tenían comida, armas, caballos, barcos y aliados. Los mexicas solo tenían su valor. El 13 de agosto de 1521, exhaustos, hambrientos, enfermos, casi sin agua, los últimos defensores fueron derrotados. Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba escapar en canoa. Cuando los españoles entraron a la ciudad, ya no era una joya. Era ruina, era humo, era silencio. Tenochtitlán había caído. El imperio mexica había terminado. Pero su historia apenas comenzaba a volverse eterna, porque aunque los templos fueron destruidos y los canales cubiertos, la memoria de la ciudad imposible seguiría viva en cada piedra, en cada lago, en cada niño que escuchara la leyenda del águila y la serpiente. El asedio fue la muerte de un imperio, pero también fue el nacimiento de una herencia que nunca podrá ser borrada. Capítulo 15. La caída de Tenochtitlán, el fin del imperio, la resistencia hasta el último guerrero y la captura de Cuauhtémoc, la ciudad que había nacido invencible sobre el agua, la ciudad de los puentes y los templos que tocaban el cielo, la capital de la Triple Alianza. Estaba agonizando. Cada día del asedio era una herida más, cada noche un lamento. Los mercados estaban vacíos, las chinampas destruidas, el acueducto roto. Las calzadas abiertas como heridas en la tierra. Los mexicas habían pasado de festejar y comerciar a pelear por una gota de agua o un puñado de maíz. La hambruna caminaba como un espectro por las calles. Los niños morían en silencio. Las madres enterraban a sus hijos en la orilla de los canales. Los guerreros luchaban sin comer, sin descanso, sin esperanza.
pero nadie levantaba la bandera blanca. Nadie decía la palabra rendición. El pueblo mexica no peleaba por territorios ni riquezas. Peleaba por su hogar, por sus dioses, por el recuerdo de sus antepasados. Cuauhtémoc, el joven tlatoani, era el corazón de la resistencia. Aunque su cuerpo estaba cansado y su alma herida, no abandonaba a su gente. Al amanecer aparecía con su macuahuitl en la mano. Por la noche rezaba ante el fuego. En cada batalla gritaba: Tenochtitlán no caerá mientras quede un guerrero con vida. Pero los enemigos eran demasiados. Barcos españoles dominaban el lago. Guerreros tlaxcaltecas atacaban desde las calzadas. Los soldados de Cortés avanzaban casa por casa, destruyendo templos, derribando muros, incendiando barrios. Los mexicanos resistían como agua entre piedras, pero el cerco se cerraba cada vez más. La ciudad perdió el templo mayor, perdió los palacios, perdió las plazas. Al final, Tenochtitlán se redujo a unas pocas calles, unas pocas casas, unas pocas defensas. El 13 de agosto de 1521, después de casi 3 meses de asedio inhumano, los españoles lanzaron el ataque final. Era como si todo el infierno hubiera caído sobre la capital. Barcos rodeando los canales, lanzas, flechas, espadas, fuego y gritos. Los mexicas peleaban con piedras, palos, cuchillos improvisados. Algunos estaban tan débiles que no podían sostener un escudo, pero seguían luchando con dientes y manos. Cuauhtémoc reunió a sus últimos hombres. Combatió calle por calle, sangre en los brazos, humo en los ojos, heridas abiertas, pero el final ya estaba escrito. En una pequeña canoa, acompañado por algunos nobles, intentó escapar para buscar ayuda, para seguir la lucha en otras tierras. Pero los barcos españoles lo rodearon. Un soldado lo vio, otro se acercó. El joven tlatoani fue capturado, y así cayó el último guerrero libre de Tenochtitlán. Cuando lo llevaron ante Cortés, Cuauhtémoc no mostró miedo. Levantó la cabeza, miró al conquistador y dijo con dignidad: «Toma mi cuchillo y acábame con él, pues ya no tengo reino ni libertad». Pero Cortés no lo mató, lo necesitaba vivo, para hallar más oro. Con la captura del tlatoani, la resistencia terminó. Los últimos guerreros dejaron caer las armas. Los tambores de guerra guardaron silencio. Y el imperio mexica murió. Los españoles entraron a la ciudad. Tenochtitlán era ruina. Un desierto de piedra y cadáveres. Lodo, sangre, templos destruidos, canales llenos de cuerpos. El lago, que antes brillaba como espejo del sol, ahora era un espejo de la tragedia. Pero incluso en la derrota hubo dignidad. Las crónicas dicen que los mexicas miraban a los conquistadores sin bajar la cabeza. Habían perdido la guerra, pero no su espíritu. La caída de Tenochtitlán no fue solo la derrota de una ciudad. Fue el fin de un mundo, de una cultura, de una civilización única, brillante, incomparable. Sin embargo, la historia no terminó ahí, porque ninguna espada puede matar la memoria. Ningún conquistador puede borrar un pueblo entero. Y aunque los templos fueron derribados y las piedras usadas para construir una nueva ciudad, la sangre mexica siguió viva. En sus hijos, en sus lenguas, en sus canciones, en sus flores, en sus dioses, en su orgullo. La caída del imperio fue el comienzo de otra historia. Una historia que aún late en cada piedra de la Ciudad de México, y aunque Tenochtitlán fue destruida, jamás fue olvidada. Capítulo 16. Sobre las ruinas. Nace la Ciudad de México, cómo se destruyó la capital mexica para construir una nueva ciudad europea encima cuando Tenochtitlán cayó. El silencio fue tan pesado que pareció detener el aire. La ciudad que había sido llamada la Venecia de la Náhuac, la joya del lago, la ciudad de agua, canales, templos y jardines flotantes, estaba convertida en tierra rota, humo, huesos y piedra caída. Pero la historia no se detuvo en la ruina. Los españoles, liderados por Cortés, miraron la ciudad destruida y tomaron una decisión que cambiaría para siempre el destino de México.
sobre las ruinas de Tenochtitlán, levantarían una nueva ciudad, la Ciudad de México. No la reconstruirían respetando los templos ni los palacios de los mexicas. No guardarían los canales ni el orden del lago. Querían una ciudad europea, y así empezó el segundo nacimiento, uno que no venía de los dioses, sino de la conquista. Las piedras de los dioses convertidas en iglesias. Lo primero que hicieron fue destruir lo que quedaba del templo mayor, bloque por bloque, escalón por escalón. Las piedras sagradas, talladas durante siglos para honrar a Huitzilopochtli y Tlaloc, fueron arrancadas, desmontadas y llevadas una a una para construir nuevas estructuras, monasterios, palacios coloniales, edificios de gobierno y, sobre todo, iglesias. La nueva fe ocuparía los lugares donde antes ardía el incienso mexica. El mensaje era claro. Aquí ya no reinarían los dioses antiguos. Reinaría una nueva religión, una nueva lengua, una nueva ley. El lago comenzó a morir. Tenochtitlán vivía gracias al agua. Sus canales eran calles, avenidas, caminos y defensas. Sus chinampas eran el corazón agrícola. El lago era la sangre que mantenía a la ciudad viva. Pero para los conquistadores aquello no tenía sentido. Un mundo construido sobre agua les parecía indomable, peligroso, extraño, así que comenzaron a secarlo. Construyeron diques, desviaron ríos, rellenaron canales con piedras, lodo y tierra. Las chinampas fueron abandonadas o destruidas. Las canoas, que alguna vez llenaron la ciudad como un ejército silencioso, fueron reemplazadas por calles de tierra. Donde antes el agua reflejaba el cielo, ahora había barro, polvo y piedra. El lago, que había sido aliado y milagro, empezó a desaparecer. Nace una nueva capital sobre la plaza donde antes se celebraban ceremonias. Se levantó la Catedral Metropolitana. Donde antes estaba el Palacio de Moctezuma, se construyó el Palacio Virreinal. Donde antes había templos, jardines y casas mexicas, surgieron edificios coloniales, arcos de piedra, o fuentes y mercados españoles. Los conquistadores llamaron a su nueva creación la Ciudad de México, México Tenochtitlán, un nombre que unía pasado y presente. Pero el pasado estaba enterrado, literalmente. Bajo las nuevas calles seguían durmiendo los templos, las esculturas, las tumbas, los altares y los restos de la ciudad antigua. La nueva ciudad fue diseñada para mostrar poder, iglesias en cada barrio, casas españolas construidas con piedra, mexica calles rectas, donde antes había canales, nuevas leyes, destruyendo las antiguas, nuevos dioses, ocupando los templos de piedra. Pero no todo fue. Los mexicas no desaparecieron, aunque su imperio había caído. El pueblo no se extinguió. Los mexicas siguieron ahí, como albañiles, reconstruyendo la ciudad con sus propias manos, como artesanos, creando joyas, cerámica y telas ahora para españoles, como agricultores, manteniendo vivas algunas chinampas como portadores de su lengua, su memoria y sus dioses ocultos. La sangre mexica siguió caminando por las calles de la nueva ciudad. Muchos indígenas fueron obligados a trabajar, otros fueron evangelizados, otros resistieron en silencio, y algunos mantuvieron las tradiciones escondidas en cuevas, casas y montañas. Con el tiempo, la fe antigua se mezcló con la nueva, y surgió algo único, una espiritualidad mestiza, hecha de dos mundos. La ciudad europea con alma mexica, la nueva Ciudad de México, creció sobre el cadáver de Tenochtitlán, pero la ciudad nunca pudo borrar del todo el espíritu mexica. Las calles siguieron el trazo de los canales antiguos. La catedral se construyó sobre el templo mayor. Los barrios indígenas mantuvieron su identidad. El lago, aunque herido, siguió recordando lo que alguna vez fue y bajo la tierra. Dormida por siglos, la antigua Tenochtitlán esperó a ser descubierta, esperó a volver a salir a la luz. El renacimiento de las ruinas 5 siglos después. Excavaciones en el centro histórico desenterraron lo que muchos creían perdido. Esculturas,
Altares, escalinatas, entierros, armas, ofrendas y la gigantesca piedra de Coyolxauhqui. La ciudad mexica no estaba muerta, solo estaba enterrada. Hoy, cuando alguien camina por el Zócalo, camina sobre dos ciudades, una europea nacida de conquista, una mexica nacida de los dioses. Ambas conviven. Ambas son México, porque aunque destruyeron Tenochtitlán piedra por piedra, nunca pudieron destruirla del todo. Cada vez que un arqueólogo levanta una losa, aparece un pedazo de la ciudad imposible. Cada vez que un niño aprende la palabra Cuauhtémoc, despierta un guerrero dormido. Cada vez que alguien mira hacia el lago, hoy escondido pero vivo, recuerda que hubo una vez una capital que flotaba como un sueño. Tenochtitlán cayó, pero su espíritu no, porque hay ciudades que mueren y otras que se vuelven eternas. Capítulo 17. Misterios, leyendas y tesoros. Ocultos túneles, objetos perdidos, entierros, códices quemados y descubrimientos modernos, aunque Tenochtitlán cayó, nunca dejó de respirar. Sus ruinas quedaron dormidas bajo la nueva Ciudad de México, esperando el momento de despertar. Pero la historia no terminó con espada y fuego. Aún quedaban secretos, túneles, tesoros, objetos y espíritus escondidos bajo las piedras. Porque un imperio tan grande no desaparece sin dejar huellas. Túneles bajo la ciudad hay, quienes aseguran que, bajo el centro histórico, existen túneles que alguna vez conectaron templos, palacios y cámaras secretas del imperio mexica. Algunos arqueólogos creen que eran pasajes ceremoniales, otros rutas de escape, otros drenajes rituales. Cada vez que se abre una calle para reparar un tubo o construir un edificio, aparece algo inesperado. Muros antiguos, escaleras, que bajan a la oscuridad, canales, ocultos pisos y columnas enterradas. La ciudad moderna está parada sobre un laberinto, invisible, tesoros perdidos los conquistadores. Sabían que en Tenochtitlán había oro y riquezas. Quemaron templos, destruyeron cámaras, torturaron a nobles e incluso quemaron a Cuauhtémoc vivo intentando obtener información. Pero jamás encontraron todo. Hay leyendas que dicen que los sacerdotes mexicas escondieron los tesoros más sagrados: máscaras de jade, cuchillos de obsidiana, plumas de quetzal, figuras de oro y códices prohibidos. Algunos creen que están enterrados bajo canales secos, otros bajo iglesias coloniales, otros bajo el Templo Mayor, y cada cierto tiempo un descubrimiento confirma que algo vive bajo el suelo. Vasijas intactas con ofrendas, cráneos tallados, figuras de dioses, discos de oro, joyería de nobles, el enorme monolito de Coyolxauhqui, altares con miles de objetos enterrados cada. Pieza es una voz que despierta del pasado. Entierros y sacerdotes dormidos bajo. La ciudad moderna también se han encontrado entierros antiguos, guerreros, sacerdotes, mujeres, niños, nobles. Unos fueron sacrificados, otros murieron en paz. Algunos fueron enterrados con flores, joyas y ofrendas. En 2017, arqueólogos descubrieron una torre de cráneos humanos tallados como la que describían los relatos españoles. Un altar completo de cráneos unidos con cal y piedra, parte del antiguo Tzompantli. Lo que parecía leyenda era real. Tenochtitlán nunca fue un mito, fue una ciudad viva y está despertando poco a poco. Códices perdidos y quemados. Cuando los españoles conquistaron la ciudad, quemaron códices enteros. Bibliotecas completas de historia, ciencia, astronomía, medicina, matemáticas, cultura y religión se convirtieron en ceniza. Eran libros hechos por sabios, con páginas de piel, escritas con colores, símbolos y dioses. Solo unos pocos sobreviven hoy. Pero el conocimiento no murió del todo. Las lenguas indígenas sobrevivieron, los rituales sobrevivieron, los calendarios sobrevivieron. Las historias sobrevivieron en la memoria de los abuelos, y hoy muchos investigadores tratan de reconstruir lo que el fuego intentó borrar. Los secretos, modernos cada año.
Arqueólogos del mundo viajan al Templo Mayor y descubren algo nuevo. Túneles donde se guardaban ofrendas cámaras llenas de objetos, enterrados altares con cuchillos de obsidiana, restos de animales. Sagrados esculturas gigantes ocultas bajo la tierra, la excavación nunca termina. La ciudad antigua habla. Sus piedras respiran. Y cada descubrimiento agrega una pieza más al rompecabezas. El imperio mexica parecía muerto, pero su espíritu sigue vivo, y los tesoros del imperio. Algunos dicen que los sacerdotes lograron esconder los objetos más valiosos antes de la caída. Hay crónicas que cuentan que los tesoros fueron arrojados al lago, hundidos en el fondo para que nunca cayeran en manos enemigas. Están ahí. ¿Bajo las aguas perdidas del Valle de México? ¿Bajo edificios coloniales? ¿Bajo el Templo Mayor? Nadie lo sabe. Pero mientras se siga excavando, mientras se siga buscando, la ciudad antigua seguirá despertando poco a poco. El renacimiento de la memoria hoy, la Ciudad de México, está llena de autos, calles, ruido, edificios, luces, museos, mercados y plazas. Pero bajo cada paso, bajo cada piedra del zócalo, bajo cada edificio antiguo, descansa Tenochtitlán. No desapareció, solo duerme. La ciudad imposible que flotaba en el lago aún vive, en el agua que todavía corre bajo él. Solo en los canales de Xochimilcoen, la lengua náhuatl, que aún se habla en los calendarios, en los nombres, de las calles, en la sangre de millones de mexicanos. Tenochtitlán no es un recuerdo. Es un corazón enterrado, que late bajo la tierra, y cada vez que un arqueólogo descubre un nuevo objeto, cada vez que un mexicano pronuncia la palabra México, cada vez que el águila y la serpiente aparecen en la bandera, la ciudad renace, porque hay imperios que caen, pero hay espíritus que jamás mueren. Capítulo 18. ¿Existe Tenochtitlán hoy? El Templo Mayor bajo el zócalo, restos escondidos, museos y lo que queda del imperio Tenochtitlán cayó en 1521, pero esa no fue su desaparición. No se borró, no se desvaneció, no fue olvidada. La ciudad que una vez flotó sobre el lago de Texcoco sigue viva, solo que no en la superficie sino debajo, como un gigante dormido bajo la tierra, esperando ser visto otra vez hoy. Millones de personas caminan sobre sus templos sin saberlo. El Templo Mayor, bajo el zócalo en pleno corazón de la Ciudad de México, donde está el Zócalo, la Gran Plaza, la Catedral y el Palacio Nacional, descansa uno de los secretos más poderosos de la historia. El Templo Mayor, la pirámide sagrada de los mexicas, aún está allí. No es un mito, no es una leyenda, es real. Parte del Templo Mayor fue encontrado en 1978, cuando trabajadores rompieron accidentalmente una losa y descubrieron la enorme piedra de Coyolxauhqui, la diosa desmembrada. A partir de ese momento, arqueólogos comenzaron a excavar, y lo que descubrieron fue increíble. Bajo las calles, bajo los edificios coloniales, bajo la historia moderna, había muros, escaleras, altares, esculturas, ofrendas y túneles mexicas. Hoy, el Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor está abierto al público. Cualquiera puede entrar y ver restos de la pirámide principal, altares a Huitzilopochtli y tlalocámaras ceremoniales, sacrificios enterrados, figuras de serpientes, águilas y dioses. Miles de ofrendas recuperadas del subsuelo. No es una reconstrucción. Es la ciudad auténtica. Es Tenochtitlán resurgiendo. Restos escondidos en toda la ciudad. La antigua capital no está en un solo lugar. Está por todas partes. Cada vez que alguien construye un edificio, repara un drenaje o abre una calle, aparece algo sorprendente. Cimientos de templos, canales, antiguos entierros, ofrendas, con cuchillos y jadepisos ceremoniales, piedras talladas con glifosés, como si Tenochtitlán estuviera empujando desde abajo, recordando al mundo que aún existe. Muchos arqueólogos aseguran que solo hemos descubierto una pequeña parte.
El resto sigue dormido bajo los pies de la ciudad moderna. Museos que guardan la memoria además del Templo Mayor. Hay lugares donde la antigua ciudad respira. Museo Nacional de Antropología. Aquí están los tesoros más grandes del México antiguo. Máscaras, esculturas, armas, trajes, códices, la piedra del sol, el dios Xipetotec, el monolito de Tlaltecutli, altares, objetos sagrados y miles de piezas rescatadas de Tenochtitlán. Museo del Templo Mayor, donde se guardan las ofrendas reales encontradas en el centro histórico, cráneos, vasijas, figurillas, instrumentos, armas, jade, turquesa y obsidiana, museos en Tlatelolco, Chapultepec y Xochimilco, que muestran restos de chinampas, canales, templos y barrios enteros sepultados por la conquista. Cada pieza cuenta una historia. Cada vasija es un susurro del pasado. Cada máscara es un rostro que vuelve a vivir, que queda del imperio. Quedan piedras, templos y ruinas, sí, pero queda algo mucho más poderoso. El pueblo mexica nunca murió. Su lengua, el náhuatl, sigue viva. Sus calendarios siguen siendo estudiados. Sus fiestas siguen celebrándose. Sus símbolos están en la bandera de México. Sus descendientes viven en cada barrio, en cada pueblo, en cada familia. Las chinampas aún existen en Xochimilco, donde el agua sigue alimentando huertos como hace 700 años. Las pirámides de Teotihuacán, aunque más antiguas, siguen siendo parte del espíritu del valle. Y cada vez que alguien pronuncia la palabra México, está diciendo un nombre mexica, México, en el ombligo de la luna. Existe Tenochtitlán hoy. Sí, no como ciudad completa, pero como corazón enterrado. Está en el subsuelo. Está en los museos. Está en los códices. Está en el idioma. Está en las personas. Está en la memoria de un pueblo orgulloso. Tenochtitlán no desapareció. Solo cambió de forma. Se convirtió en espíritu, en símbolo, en raíz. Y cada piedra que se descubre, cada túnel que se abre, cada ofrenda que aparece, es como un latido. Tenochtitlán sigue ahí, no muere lo que es eterno. No desaparece lo que está escrito en la tierra, en la sangre y en el corazón de un pueblo. La ciudad imposible vive bajo la Ciudad de México, silenciosa, poderosa, esperando a ser redescubierta una vez más. Capítulo 19. La ciudad que nunca murió, Tenochtitlán como símbolo. Renace en el escudo, en la cultura y en la memoria. Muchos imperios cayeron en la historia. Muchos desaparecieron sin dejar rastro. Se convirtieron en polvo, nombres olvidados, fechas vacías. Pero Tenochtitlán, no punto Tenochtitlán, no es solo una ruina, ni una leyenda, ni un capítulo de un libro. Es un símbolo, un espíritu que sobrevivió a la espada, al fuego, a la enfermedad, al silencio y al tiempo. La ciudad que los mexicas soñaron y construyeron sobre el agua nunca murió. Sigue viva, en la memoria, en la sangre, en el idioma, en la historia y en el corazón de México. Un águila, una serpiente y un nopalel águila sobre el nopal devorando a la serpiente, la señal que los dioses entregaron al pueblo mexica, la visión que originó la ciudad imposible, no desapareció con la caída del imperio. Hoy está en la bandera de México. Cada vez que se alza una bandera en una escuela, en un partido de fútbol, en un desfile, en una frontera o en un edificio, Tenochtitlán está ahí. No como ruina, no como pasado, sino como identidad. Ese símbolo es una puerta al origen, es la profecía que se volvió eterna. En las palabras que hablamos, la lengua náhuatl aún respira. Millones de personas la hablan en México. Miles de palabras que usamos a diario vienen del imperio mexica: chocolate, aguacate, tomato, jitomate, coyote, chile, mezcal, guajolote, tamal. Cada palabra es un puente entre siglos, una huella que ni el tiempo pudo borrar. En la gastronomía y la cultura, el maíz, el chile, el cacao, el amaranto, el pulque, todos son regalos del mundo mexica. La comida mexicana, considerada patrimonio de la humanidad, es heredera directa de Tenochtitlán.
Cada mole, cada tortilla, cada tamal, cada pozole lleva el eco de la ciudad antigua. También siguen vivos los danzantes mexicas, los rituales con copal, las ferias, las fiestas, la música y la figura de Cuauhtémoc, el último tlatoani, que se convirtió en símbolo de resistencia y orgullo. En el ADN del pueblo la sangre mexica no desapareció. Sigue en la piel, en los rostros, en los apellidos, en las familias, en los barrios, en los pueblos indígenas, en las montañas y en el campo. México no es un país construido después de los mexicas. Es un país construido con ellos. Su herencia cultural, espiritual y científica sigue viva. Su arquitectura, su astronomía, su agricultura, sus artes, sus códices, sus leyendas, su cosmovisión del universo. Nada se perdió. Todo se transformó. En las ruinas que hablan bajo la ciudadel Templo Mayor sigue ahí, dormido, esperando. Cada vez que un arqueólogo levanta una piedra, Tenochtitlán habla. Cada vez que aparece un altar, un cuchillo ritual, un muro, una escalera o un cráneo decorado, el pasado levanta la voz. Aquí estoy. Nunca me fui, el gigante duerme pero no está muerto. La ciudad sigue latiendo como corazón enterrado. Un legado inmortal al final. Tenochtitlán no fue destruida. Fue sembrada como semilla que cayó a la tierra para renacer en mil formas. En el arte urbano, en la literatura, en los tatuajes, en la música, en las escuelas, en el cine, en los museos, en el orgullo de ser. Mexicano, cada generación la despierta de nuevo. Cada niño que aprende quién fue Cuauhtémoc o quién fue Moctezuma, la trae de regreso. Por eso, Tenochtitlán nunca murió, porque sigue viva en el símbolo del país. En sus palabras, en sus calles, en su comida, en sus museos, en su gente. La ciudad imposible, nacida de una profecía divina, se convirtió en algo más grande que piedra, agua y templos. Se convirtió en identidad, en raíz. En México, Tenochtitlán cayó, pero jamás fue derrotada. Sigue viviendo en todo lo que somos.